Vamos a retomar nuestro análisis del texto de Génesis 1, que empezamos a ver la vez pasada, y que implica un nuevo modo de abordar el tema de la creación. Pero me faltó decir que estas dos categorías, Has-Samayim, Wet Haaretz, los cielos y la tierra, son realidades dinámicas, no se consideran realidades estáticas, no son la simple escenografía en la que Dios va a realizar toda la obra creadora. El autor sacerdotal, y en esto es afín a todas las culturas semíticas, entienden tanto los cielos como la tierra no como realidades ya dadas y cerradas, estáticas y de alguna manera inertes, sino como realidades dinámicas que entran en profunda interrelación la una con la otra. Los cielos, dado que son una realidad creada por Dios, habíamos visto la vez pasada, en realidad representan todo el mundo de lo sobrenatural en la medida en que este mundo es accesible al hombre. Por eso dijimos al final del análisis del versículo 1 que los cielos bien podría entenderse como sinónimo de lo que hoy nosotros llamamos la fe o la vida de la gracia, como quiera que se quiera presentar esta dimensión. Si se presenta desde la dimensión antropológica, pues es la vida de la fe. Si se presenta desde la dimensión teológica, es la vida de la gracia, pero acaban siendo una misma realidad. La realidad que Dios ha posibilitado para que el hombre se relacione con él, los cielos. Y la tierra, como el mundo de lo humano, entendido este mundo siempre como abierto, como dinámico, no como atrapado en el ciclo de las realidades ya dadas, no en el mito del eterno retorno que habían sostenido todos los mitos de la antigüedad circunvecinos al mundo israelita, sino como una realidad abierta a la tierra y por lo tanto en proceso de desarrollo. Dios da el punto de arranque a esta realidad, pero después el hombre, siempre con la colaboración de Dios, por supuesto, va construyendo esta realidad, que es la realidad de lo humano. Por eso también podría ser sinónimo la tierra de historia. La historia es este proceso dinámico de construcción. En primer lugar, construcción del yo, que se va construyendo a sí mismo precisamente en el desarrollo de la historia, pero también la construcción del destino humanitario y por lo tanto la tierra universal en el sentido de historia de todos. Los hombres bíblicos se entienden a sí mismos como profundamente conectados, relacionados con todos los hombres de la tierra. Y entramos hoy al siguiente versículo, que es el versículo 3. Un versículo simplicísimo y al mismo tiempo cargado de significación. Esta es la primera obra creada. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Esta manera de presentar la creación, el Ruach pronuncia este primer fiat, hágase, haya. Y surge la luz que habrá de alumbrar el resto de la operación creadora. Evidentemente, lo sabremos por el versículo 4, esta luz que es la primera obra creada por Dios, no es la luz que se desprende de los astros. En el día cuarto se van a crear la luna y el sol. Y por lo tanto es una luz diferente a la luz que nosotros conocemos como luz sideral. Para los antiguos, en primer lugar, no era muy claro que la luz viniera de los astros. No era muy claro para ellos que la luz viniera del sol, de la luna y de las estrellas. Y entonces por eso es posible generar esta distinción que va a hacer el autor sacerdotal entre una luz extraña que no sabemos todavía qué sea, que Dios va a crear, y después la luz que procede de los astros, de la cual se nos va a hablar claramente más adelante.
Entonces, primero que nada, digamos que la manera de presentar la creación, en primer lugar, es la creación por la palabra. Dios tiene que decir algo y al decir, al nombrar, crea lo que su palabra dice. La palabra de Dios en ese sentido es creadora. Cuando Dios habla, siempre crea nuevas posibilidades, crea mundos nuevos, crea universos, crea cosmos donde quizás reinaba ya el caos. Es importantísimo que el autor sagrado haya comenzado la obra creacional con la palabra de Dios. Ya habíamos visto cuando analizamos el relato más antiguo de la creación, Génesis 2:4b a 3:24, el Yavista, la importancia que tiene la palabra en el mundo israelita y cómo para el Yavista es la palabra lo que da sentido a todo. Y se esfuerza el Yavista ya en su época por mover a toda la población israelita hacia una contemplación de la palabra como realidad central de la vida, lo cual no logró, hay que decirlo, no lo logró tanto como él hubiera querido. Sí logró abrir grandes escuelas de estudio de la palabra, de meditación de la palabra y de consideración de la palabra como el vehículo perfecto para comunicarse con Dios. Pero fueron minoritarios estos grupos. La mayoría del pueblo se seguía debatiendo entre la religión yavista y las religiones circundantes, los mitos cananeos, los dioses de los pueblos circunvecinos. Fue una gran lucha del yavista por su parte en el sur y de los teólogos y profetas por su parte en el norte, sobre todo después de la división de la nación a la muerte de Salomón, que sucede en el 931. Entonces, la importancia de la palabra, lo primero que irrumpe en la realidad, creando el cosmos, creando el ser, es la palabra de Dios. Precisamente por esto, porque la palabra de Dios es lo que da inicio a toda la creación. San Juan va a iniciar su prólogo al Evangelio diciendo: en el principio ya era la palabra. Precisamente porque la palabra es la fuerza que crea todo cuanto existe. Entonces tiene que estar al principio esta palabra. Antes de que exista el tiempo, antes de que exista la primera criatura que es la luz, está la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. O, como se podría traducir más correctamente, y la palabra volteaba hacia Dios, se dirigía hacia Dios, que es el primer versículo de Juan. Esto nos habla de un carácter estructural de la creación, que nosotros podríamos llamar carácter dialógico. Toda la creación tiene este carácter dialógico. ¿Qué significa esto? Que existir en el fondo es responder a la palabra. Existir es escuchar una palabra y responder a ella. Claro, ustedes podrán decir, pero esto es absurdo. ¿Quién podía escuchar esta palabra cuando no había nada? Este concepto de la nada no es un concepto preponderante en la época en la que escribe el sacerdotal. Hay que esperar hasta finales del siglo segundo, con 2 Macabeos 7:14, cuando se hable finalmente de la nada y de que Dios ha creado a partir de la nada. Pero falta mucho tiempo para eso. Para el autor sacerdotal, lo prioritario es el ser, no su contrapuesto. De hecho, no pueden ni imaginar que sea lo contrapuesto al ser, a la existencia, a las criaturas, al mundo. No pueden imaginar que sea lo contrario. Los griegos sí pudieron y construyeron el concepto de la nada, pero aquí ese concepto no se conoce todavía. Lo importante de este versículo es que se entiende todo lo real y evidentemente cuando se habla de todo lo real,
se está considerando lo real a partir de la categoría humana. Es decir, lo real tiene sentido para el hombre. Hay un claro antropocentrismo, tanto en la teología yavista como en la teología sacerdotal. El centro de la creación es el hombre. Y por lo tanto, todo cuanto existe, existe en función de esta criatura máxima que es el hombre. Por eso, el que las criaturas comiencen a existir como respuesta a una llamada, haya luz y hubo luz. Hay una respuesta a esa llamada, a ese pronunciamiento del ser. Y el ser responde siendo exactamente lo que Dios ha pronunciado. Bueno, deténgase con esa idea. Ahora vamos al sacerdotal y al esfuerzo que está haciendo el autor sacerdotal por centrar toda la espiritualidad de su pueblo, que está atrapado en el exilio en Babilonia y con una pérdida de la fe muy notoria por la tragedia que acaban de experimentar. Centrar toda la vida y la existencia de ese su pueblo en torno a la palabra que traen consigo, la palabra que han llevado con ellos al destierro, los rollos que ya existían con determinados pasajes de el Pentateuco, con oráculos de algunos profetas, los rollos del Deuteronomio que encontraron poquitos años antes del destierro en Babilonia y se los llevaron consigo. Esta es la palabra, la Torá. El sacerdotal a su pueblo de su época, pero también a nosotros, quiere darnos a entender que la única posibilidad de existir, aún en medio de las circunstancias más adversas, aciagas, caóticas, es responder a la palabra. Algunos de ustedes me mandaron un mensaje esta semana. Uno de ellos me llamó mucho la atención porque me decía esta personita que qué sentido tenía hacer estos estudios sobre textos tan antiguos que aparentemente no tenían nada que ver con nosotros. ¿Cómo estos textos podían iluminar la vida que hoy estamos enfrentando los seres humanos? Este fue el mensaje que recibí de uno de ustedes. Yo creí haber dejado claro, pero evidentemente no fue así, desde el principio de nuestro curso, que el estudio de la Biblia, cualquiera que sea el pasaje que abordemos, solo tiene sentido en la medida en que la palabra, el texto analizado, ilumina, fortalece, sostiene, impulsa la vida de fe en el momento presente. Así lo entendieron los israelitas y así lo entiende la iglesia desde su nacimiento. La palabra no es un artefacto de museo, una anticuaria, una realidad que hay que estudiar por prurito de erudición sobre la arqueología mental de los seres humanos, cómo nació cierto pensamiento, cómo era cierta cultura del pasado. Sería absurdo por completo y la iglesia no proclamaría cada domingo estos textos tan antiguos como palabra viva de Dios, capaz de normar la vida y de trazar rumbo a cada corazón. Entonces, evidentemente, el reto que tenemos es aplicar a nuestra propia vida cada cosa que vamos descubriendo en esta palabra inmortal, que es la palabra de la Biblia. No es cualquier libro. No se compara a la Odisea, no se compara a los diálogos de Platón, no se compara a las catilinarias de Cicerón. Todos ellos textos antiguos y muy bellos e importantes, pero no norman la vida. No tienen vitalidad propia esos textos. La Biblia tiene una vitalidad propia. Es una palabra viva. No ha perdido vigencia. Tiene incidencia en cada momento histórico y es Dios mismo hablando y actualizando esa incidencia en la vida de los creyentes. Y entonces, dado que todo comienza por una palabra pronunciada, y esa palabra arranca toda la obra creadora,
con la primera obra creada, que es la luz, deberíamos poder comprender las dos cosas, que todo arranca por una palabra que alguien tiene que escuchar, evidentemente, y que la primera obra de esa palabra se llama luz y que no es la luz del sol y de la luna, no es la luz que nosotros vemos con nuestros ojos, sino otra luz que estamos llamados siempre a descubrir. Así lo entendió un profeta que predicaba al mismo tiempo que el autor sacerdotal estaba escribiendo este relato. Es un lenguaje que se habla en esa época. Esa es la preocupación que tienen los líderes espirituales de Israel justamente en el destierro en Babilonia. Fíjense el Deutero Isaías. No será para ti ya nunca más el sol, luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahvé por luz eterna y a tu Dios por tu hermosura. No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues Yahvé será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Para entender el verso 3 de Génesis 1, es necesario conocer Isaías 60:19, porque eso es lo que está en boca de todos en ese momento. La profecía del Deutero Isaías se acaba de pronunciar y ya se está repitiendo en todas las casas judías. Y el autor sacerdotal, profundamente emocionado con la predicación de este colega, aunque no es un sacerdote, pero es un profeta, es un líder de la nación, también él desterrado, está componiendo su relato y decide, después de la predicación del Deutero Isaías, decide colocar como primera obra del nuevo mundo que se está gestando, la luz. Y entonces necesitamos poder leer un texto a la luz del otro, en relación con el otro. Fíjense cómo Isaías hace una clara distinción entre dos tipos de luces: la luz que procede del sol y la luz que procede de la luna. La primera alumbraba el día y sigue alumbrando. La segunda alumbra la noche. Pero hay una nueva luz que se anuncia a los israelitas, y esa nueva luz sustituye a la del sol durante el día y sustituye a la de la luna durante la noche. El día es visto por los israelitas como el día de la actividad. Jesús dice en el Evangelio de Juan, mientras es de día tengo que trabajar. Mi padre y yo trabajamos. El día es el espacio temporal existencial de la acción y por lo tanto de la transformación de lo real, de la incidencia sobre lo dado, sobre lo mundano, para irlo conduciendo hacia el proyecto. Dejémoslo así, el proyecto, que podría ser el proyecto de un rey, pero es el proyecto de Dios en el fondo, en la escritura. Mientras que la noche es vista como el ámbito de las fuerzas hostiles al proyecto. Durante el día se intenta construir el proyecto. Durante la noche, las fuerzas hostiles al proyecto intentan destruirlo. Por eso la noche es sinónimo de la crisis. Ahí es donde está el pueblo. El pueblo está metido en la noche, en una gran tiniebla que representa la pérdida de todas las realidades que le aseguraban el amor de Dios. Templo, murallas, tierra prometida, líderes, reyes, sacerdotes, profetas, todo ha desaparecido. Ha sido destruido por el ejército opresor. Y el Dios de ese ejército se ha manifestado aparentemente más poderoso que el Dios personal, el Dios de Israel. Hay una noche, hay una crisis. Y sin embargo, se anuncia que en esa crisis también hay luz. Si uno se abre a esa luz. Durante el día nos abrimos a la luz del día con los ojos. Durante la noche, por más que le hagamos, si no alguien no prende una antorcha, pues no hay manera. Pero cuando se trata de la luz
que ilumina la acción humana. Y cuando se trata de la noche, que representa crisis, esa luz siempre está a nuestro alcance, porque es Yahvé mismo. Es uno de los títulos más hermosos que se le da a Yahvé, luz eterna. Tendrás a Yahvé por luz eterna. La palabra eterna, así está traducida en nuestras lenguas en español, pero evidentemente en el hebreo es una imagen plástica que significa todos los escenarios posibles por donde pueda pasar o a los que pueda enfrentarse el corazón humano al acostarte y al levantarte. Todos los escenarios posibles están englobados en esa doble realidad, acostarte o levantarte. Es decir, entregarte a la noche, acostarte, luchar por transformar la realidad, levantarte. Noche y día. Bueno, en todos los escenarios posibles por los que pueda pasar la existencia humana, englobados por este merismo, esta alusión a la totalidad por sus extremos, al acostarte y levantarte tendrás a Dios por luz, tendrás a Yahvé por luz. Implica lo que después San Juan va a utilizar en su evangelio con la expresión Zoea Yonon, la vida que traspasa todos los siglos, todos los escenarios posibles, una vida que no se agota ni es posible acabar con ella, no importa lo que esté sucediendo en la historia. Bueno, es la misma imagen, San Juan la toma de las antiguas escrituras hebreas. Tendrás a Yahvé por luz eterna, es decir, ya sea que estés acostado y por lo tanto amenazado por las fuerzas hostiles al proyecto, ya sea que estés levantado y por lo tanto trabajando a favor del proyecto, con todo lo fatigoso que esto es, trabajar a favor del proyecto de Dios, tendrás a Dios por luz. Y la imagen de la luz, y esto lo explica bellamente San Agustín en su comentario al libro del Génesis, la imagen de la luz siempre tiene que ver con la inteligencia. La luz hace alusión a nuestra manera de comprender, a nuestra manera de pensar, porque finalmente ahí es donde sucede todo. Allí no es cierto, nos derrotamos. Allí vemos posibilidades o las cancelamos. Allí en nuestra manera de interpretar la realidad se puede construir un mundo fatídico y entonces nuestra manera de ver así la realidad nos sume en la depresión y en la derrota. O también allí en ese mundo que es nuestra propia manera de comprender lo real, se pueden vislumbrar posibilidades creativas, posibilidades de crecimiento, posibilidades de salvación, aún en medio de circunstancias obscuras por completo, como puede ser la enfermedad, como puede ser la persecución, como puede ser la tortura, como puede ser la cárcel, como puede ser la amenaza de la muerte. En ese sentido, el que Dios haya creado primero la luz, lo que está diciendo el autor sacerdotal es que todo lo demás, lo que va a seguir los siguientes días de la creación, que abarca la totalidad del universo, todo lo que existe, solo tiene sentido porque Dios nos ha dado la capacidad de descubrir el sentido. O lo que podríamos llamar aquí, les puse yo esta frase, hay una intención amorosa de inteligibilidad, de sentido en lo real. Haya luz significa haya comprensión profunda, haya penetración del sentido de lo real, haya contemplación de la vocación de cada criatura, de la llamada que Dios hace a cada criatura, no solo al hombre, comprensión de la llamada a cada criatura. Por eso al final del relato, Dios va a dar la encomienda al hombre de regir, de conducir a todas las criaturas, porque a él le ha dado la capacidad del sentido para proteger cada una de las criaturas, desde la más diminuta hasta la más colosal. Pero esto va a llegar hasta el final del capítulo.
Entonces, fíjense qué rico es el verso 3. Primero, lo primero que Dios crea es algo que está creado en función de su última criatura que va a llegar hasta el día sexto. Prepara Dios la capacidad para captar el sentido de lo real. Es muy interesante porque el autor sacerdotal ya conoce, ¿verdad que sí? El capítulo 2 de capítulo 2, porque el capítulo 2 tiene 400 años de haberse escrito. Y ahí el yavista presenta la prohibición de Dios de apropiarse del sentido de lo real. No comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. El hombre no se puede apropiar del sentido de lo real, pero puede recibirlo como un don. Y el autor sacerdotal quiere dar ese paso que no dio el yavista. Lo quiere dar. El hombre está llamado a conocer, por supuesto, el sentido de lo real, pero solo podrá captar el sentido de lo real, que es otra manera de referirse a la ciencia del bien y del mal, si se abre a la palabra. La palabra que crea esas posibilidades de sentido y de captación del sentido. Y para que no me digan que ando hablando yo en las nubes sin ninguna aterrizaje a la realidad contemporánea, si ustedes solamente con darle un vistazo a las publicaciones del último año, o si no se quieren complicar tanto la vida y no quieren meterse a ver qué se publicó durante el 2020, pueden ustedes simplemente echar una buceadita en el océano caótico e informe de las redes sociales. Facebook, Twitter, donde usted quiera meterse. Y va usted a descubrir que durante el 2020 el pensamiento del mundo giró mucho en torno a la depresión, mucho en torno al absurdo, mucho, sobre todo en Europa, a la finitud de la vida, a la fragilidad de la vida, a la inconsistencia de la vida. La pandemia generó un profundo cuestionamiento. Por ejemplo, se pueden leer los libros publicados en Alemania en el 2020. Hay un libro publicado por Helmut Noth en el 2020, en agosto del 2020. Interesante ese libro porque él se pregunta si somos inferiores a una infinitésima partícula llamada virus, que ni siquiera está al alcance de nuestra vista, que puede llegarnos sin que nos demos cuenta, aún tomando precauciones, que nos condiciona todo tipo de relación humana, que nos impide tocarnos, que nos impide acercarnos, que nos impide hablar a boca abierta. Si somos inferiores a esa ínfima partícula microscópica que ha causado ya tantas muertes, deberíamos preguntarnos de dónde nos viene el orgullo de ser criaturas racionales. ¿Es acaso la razón? ¿Es acaso la mente la cúspide del universo? ¿No será que la mente ha generado en nosotros una distorsión de tal naturaleza que consideramos grandioso lo que es despreciable y despreciable lo que es capaz de destruirlo todo? ¿No nos han engañado las religiones, las filosofías, las ideologías políticas, las grandes superconstrucciones humanas, haciéndonos mirar en torno o hacia una grandeza que no es más que pura apariencia, puro espejismo? ¿No estaremos descuidando las realidades que realmente importan y que son tan pequeñas que ni las notamos? Impresionante. Helmut Noth, apenas 2020, a partir de la pandemia, el virus como signo de la potencia de lo infinitamente pequeño.
y de la impotencia de lo grandilocuentemente enorme, como es el orgullo humano. Y el virus ha golpeado a todas las clases sociales, no solo a los pobres, a los ricos también. Y sí, más a los viejos, pero también a los jóvenes, a los países más desarrollados y a los países subdesarrollados. No ha discriminado a nadie. Es el virus más democrático que ha habido. ¿No será que estamos llamados a descubrir un sentido donde el mundo entero no ve más que absurdidad, más que caos, más que ceguera de la naturaleza y por lo tanto pérdida del sentido de lo natural? La naturaleza no va a ninguna parte más que a su propia destrucción, dicen algunos, y lo estamos ya comprobando. Nosotros mismos hemos colaborado a la destrucción de lo natural. ¿Tiene sentido la vida cuando nos dirigimos aparentemente sin que nadie pueda o esté dispuesto a evitarlo, a la destrucción de la especie? Cuando Dios dice haya luz, lo que está diciendo haya comprensión, haya profundidad, haya descubrimiento de lo que está por debajo de lo aparente. Dios está generando una capacidad que es para el hombre. Y si existiera otros seres inteligentes en el universo, para todo ser inteligente, para todo ser racional, la capacidad de descubrir el sentido profundo de lo creado, aunque este sentido se vea tan grotescamente amenazado por el cosmos y también por la intervención del ser humano que parece caminar hacia la destrucción de la vida. Haya luz. Y haya luz, dado que se trata de la inteligibilidad del sentido, que por lo tanto es don de Dios, porque este sentido aparecía vedado en Génesis 2, y ahora es ofrecido como don al hombre, si él se atreve a recibir ese don. En el fondo, esta luz, esta inteligibilidad de la razón más profunda de todo ser, hasta del más pequeño, se llama fe o comprensión teológica de la realidad. Fíjense cómo nuestro relato de la creación, lo que menos quiere decirnos es cómo surgió el universo. No le importa eso. No es una pregunta relevante para ellos. No es cómo surgió ni cuándo surgió el universo, sino para qué, hacia dónde y cómo el hombre puede ubicarse en el universo de manera significativa, o sea, dotadora de sentido. El universo puede ser solamente un conjunto de fuerzas irracionales que chocan unas contra otras, y en ese chocar de fuerzas y energías pues desaparecen mundos enteros y aparecen otros. Podría ser eso, pero podría ser que una criatura en medio de la inmensa majestuosidad del universo sea dotada de una capacidad descubridora de sentido. Esa capacidad descubridora de sentido tiene que venir de aquel que dio sentido a todo. Por eso el autor dice, Yahvé es tu luz a partir de ahora. Ya no las categorías a las que estabas acostumbrado. Yahvé será tu luz. Y así termina el Apocalipsis de San Juan. Ya no necesitarán de lámpara ni de día ni de noche, porque Cristo el Cordero será su lámpara. Así termina el Apocalipsis y se basa precisamente en este mismo texto, en el texto de Isaías y del texto de Génesis 3. Fíjense la importancia que tienen los textos genesíacos, que aparentemente están perdidos allá en el pasado como una mitología superada, y en realidad son textos que hablan del presente y que permiten avisorar posibilidades de futuro. Existir es responder a la palabra. Y con esto estamos diciendo algo muy grave, porque
El gran fracaso del catolicismo, no me atrevo a decir lo mismo de las iglesias evangélicas, no me atrevo a decirlo, pero el gran fracaso del catolicismo es que no hemos centrado la vida del singular bautizado en la palabra. Más bien hemos centrado la vida del singular bautizado en la operatividad ritual, en la magia sacramentalista, desvinculada de la palabra. Y hemos roto la estructura de la salvación que nos transmitieron los primeros cristianos. El gesto ritual solo tiene sentido por la palabra que lo ilumina. La gente hoy en día, el católico normal de a pie, no conoce la palabra, no estudia la palabra, no medita la palabra, no profundiza en ella, no la hace norma de su vida. No se convierte en la palabra, en el horizonte hacia el cual desplegar todas las fuerzas de su voluntad. Es un gran fracaso de la evangelización. ¿Cómo podemos decir que evangelizamos las tierras amerindias cuando no les enseñamos a escuchar la palabra? Nos bastaba con que se aprendieran el Padre Nuestro y el Ave María y que lo recitaran adecuadamente. Si no comprendían nada, bueno, eso ya vendría después. Por eso creo en este tipo de cursos, creo en la importancia de abrir horizontes para comprender la palabra. Porque en el fondo, la única existencia posible, vencedora del caos, ya olvídese de la muerte y del infierno, que son extensiones con carácter de eternidad del caos primigenio. Olvídese de eso. Sentido para la vida en el hoy y en el aquí. No es posible si no hay una respuesta a la palabra. La gente sale de misa igualito que como entró. La palabra le pasa por encima sin hacer mella en su corazón. Hemos generado pueblos enteros impermeables a la palabra, refractarios a la palabra. La gente busca otras cosas, pero no busca la palabra. Existir es responder a la palabra. El que no responde a la palabra tiene todo menos existencia auténtica. Es un mutante, es un zombie, es un muerto en vida. No tiene vida auténtica el que no responde a la palabra. Y otra importancia de esta manera de presentar la creación es la distinción entre Dios y el mundo. Una distinción que no era clara en todos los mitos que circundaban en la época en la que escribe nuestro autor. Hay una clara separación entre Dios y el mundo. Ni Dios es mundano, ni el mundo es divino. Son dos realidades totalmente diferentes, unidas por un único lazo, un único puente. Une a la divinidad con las criaturas. Ese lazo se llama la palabra. Pero Dios sigue siendo Dios. Misterio inaferrable, incognoscible. No sometido jamás a los caprichos del corazón humano. Y la criatura sigue siendo una criatura autónoma, creada por Dios con una verdadera autonomía. Autonomía que puede convertirse en relación graciosa, en relación de gracia, si la criatura se deja tocar por la palabra y mover por ella hacia el mundo de lo divino. Si no, no. Y Dios está dispuesto a correrse el riesgo de que toda la creación fracase, porque ha hecho depender el éxito de la obra creadora de la respuesta de la criatura a la palabra. Primer aspecto, muy importante. Si bien la capacidad racional, espiritual, se desarrolla evidentemente plenamente a partir de personas que logran desarrollar un mínimo de inteligencia como para poder entender el yo
y el tú, diferenciar el yo del tú, y después diferenciar el totalmente otro, la presencia del misterio. Eso es fundamental. Nosotros tenemos en la Arquidiócesis de México un grupo de catequesis para niños con síndrome de Down. Bueno, niños y jóvenes y adultos. Personas con síndrome de Down. El síndrome de Down, como todos ustedes sabrán, tiene diversos grados. Hay Down muy profundo y hay Down menos profundo. Pero uno de los muchachos del grupo de catequesis, y pues la catequesis es muy complicada, es una labor compleja porque los que están allí pues tienen todos los niveles de Down y es el único grupo que tenemos para este tipo de discapacidad. Pero hay un niño que se está preparando para la primera comunión y yo le decía a la catequista que el derecho canónico exige para poder dar la primera comunión que la persona pueda distinguir, discernir que aquello no es una galletita, que aquello no es una oblea, que aquello es el cuerpo de Cristo. Que si se pudiera garantizar por algún tipo de evidencia que alguno de esos niños con síndrome de Down son capaces de discernir de alguna manera que aquello no es una galleta o una oblea, sino que es Cristo, como quiera que logren ellos imaginarse a Cristo, porque eso escapa a nuestra capacidad de control. Se puede dar la primera comunión. Si no lo logran distinguir, no se puede dar. Así lo dice el derecho canónico. Y me ha contado una experiencia tan maravillosa. Este niño distingue lo sagrado, lo distingue perfectamente. Tienen en su casa una imagen de Cristo y cuando algo le pasa, cuando algo le hace llorar, cuando lo regaña su mamá, cuando le pega a uno de sus hermanitos a él va corriendo, se arrodilla frente a la imagen de Cristo y ahí se desahoga por completo. Claro, él le dice papá Dios, lo cual sería una incorrección teológica estrictamente hablando, porque papá Dios es el otro que no se ve, pero no importa, él distingue perfectamente lo sagrado. Y cuando están, ella me dice que ahora ven la misa de YouTube de los domingos que transmito desde mi parroquia, ¿no? Cuando está la misa, me lo dijo hace poco, y oye la campanita, se voltea y le dice a su mamá, mamá, Jesús, Jesús, y se arrodilla. Y entonces está en un silencio y en una devoción cuando yo estoy levantando el cuerpo de Cristo y luego cuando levanto el cáliz. Mamá, Jesús, Jesús, ya llegó, ya llegó. Híjole, ¿cómo no darle la primera comunión a ese chavalín? ¿Qué haya en su interior? ¿Qué se imagina él cuando dice Jesús, cuando ve la hostia, cuando ve el cáliz, cuando ve la imagen que tiene en su casa? No lo sé, pero lo que sí tengo muy claro es que él ha logrado distinguir el mundo de lo sagrado del mundo de lo profano. Y entonces, por supuesto que se le puede dar la primera comunión y que Dios nos ampare y nos agarre confesados, ¿no? Creemos que al menos una distinción en su cabecita hay y que ubica perfectamente a Jesús con la hostia y el momento en el que Jesús llega, lo ubica perfecto. La iglesia sostiene que las personas que no tienen un desarrollo cognitivo básico son las preferidas de Dios y que Dios sabe llegar a ellas por caminos que nosotros ni siquiera hemos explorado y que la ciencia no nos ha permitido vislumbrar siquiera, pero que son criaturas de Dios especialísimamente amadas. Por eso la iglesia se niega rotundamente al aborto cuando se detecta que en el seno materno viene un niño con una discapacidad. Se puede detectar hoy en día el Down en el embarazo. Y el aborto en el embarazo es para la iglesia una monstruosidad. Cuando se trata de un niño de Down, siempre, pero cuando se trata de un niño de Down, porque viene con Down, que se decida matar a ese niño, es como si decidiéramos matar a todos los retrasados mentales que hubiera en el mundo, ¿no? Como no le descubrimos nosotros sentido a esa vida, creemos que no lo tiene y no estamos autorizados a dar ese salto mortal. Una cosa es que nosotros todavía no le hayamos descubierto sentido a ese tipo de vidas y otra cosa es que no lo tengan.
¿Por qué Dios las crea? ¿Qué sentido tiene esa vida? Hay un sentido que solo Dios conoce. Al hombre se le ha dado la encomienda de salvaguardar la vida, de custodiar la vida, de proteger la vida. Y cuanto más inocente e indefensa sea, con mayor razón y fuerza debe proteger. Y es lo que vendrá al final del capítulo. Someter la vida la hemos entendido como que somos libres de hacer lo que sea con las criaturas. No es así. Vamos a analizar ese versículo detenidamente, palabra por palabra. Al hombre se le entrega la custodia de todo lo creado, para que lo proteja, para que lo impulse, para que lo cuide, para que lo encauce a la perfección que es Dios. Y por supuesto que tenemos que ser solidarios, pues, por supuesto, con toda criatura, ¿no? Y evidentemente, cuanto más frágil, cuanto más vulnerable, cuanto más limitada es una criatura, más se exige de nosotros la solidaridad y el amor preferencial. Debemos preferir a los que están más limitados que a los que están más capacitados.